Hoy nos metemos de lleno con el código de avería P0293. Vamos a desgranar qué significa, por qué salta y, lo más importante, cómo solucionarlo sin dejarnos un dineral en el intento. Es una situación que a nadie le gusta, ¿verdad? Vas conduciendo tan tranquilo y ¡zas! Se enciende esa lucecita amarilla en el cuadro de mandos. El famoso check engine. Es el coche levantando la mano y diciendo, oye, que aquí pasa algo. Y bueno, una de las razones podría ser precisamente este código, el P0293. Pues para que nos entendamos, el código P0293 es básicamente la centralita del motor, el PCM, diciendo que ha notado un bajón de rendimiento en el cilindro número 11. Imagina un equipo de remeros. Si uno de ellos de repente deja de remar con la misma fuerza, el barco se desequilibra, ¿no? Pues esto es lo mismo. La centralita se da cuenta porque está constantemente midiendo la velocidad del cigüeñal y si detecta que uno de los cilindros no empuja como debería, salta la alarma. Para resolver este pequeño misterio, vamos a seguir un plan muy claro. Primero veremos la pista, o sea, qué significa el código. Después analizaremos a los sospechosos, las causas más comunes. Luego nos ponemos manos a la obra con la investigación, los pasos para diagnosticar. Pasaremos a la solución, cómo arreglarlo y qué errores evitar. Y por último, el veredicto, por qué no podemos pasar de este aviso. Venga, pues vamos con lo primero. ¿Qué nos está diciendo el coche exactamente con este código? La centralita, el PCM, es como el jefe de planta en una fábrica. Su misión es que todos sus obreros, que son los cilindros, trabajen igual de duro y produzcan la misma energía. Pero ¿qué pasa si uno, el cilindro 11 en este caso, se pone a medio gas? Pues que el jefe se da cuenta al instante y ¡pum!, enciende la luz de alarma. Y casi siempre, cuando un cilindro no rinde, el problema tiene que ver con la comida, es decir, con el combustible. Claro, la luz del cuadro es el aviso principal, pero el coche suele dar más pistas. Por ejemplo, se nota que pierde fuelle, que le cuesta un mundo acelerar. O estás parado en un semáforo y el motor tiembla, va a trompicones, no suena redondo. Y hay otra cosa que no suele fallar y que duele en el bolsillo. Empieza a gastar bastante más combustible de lo normal. Vale, ya tenemos las pistas. Ahora, como en toda buena investigación, toca identificar a los sospechosos. Y en este caso, todo apunta en una dirección muy clara: el sistema de combustible. La experiencia dicta que el culpable casi siempre está en esta lista de 4. El sospechoso número 1, el más habitual, es un inyector de combustible que está sucio o medio atascado. Pero ojo, también podría ser que el inyector haya muerto del todo o algo tan tonto como un conector eléctrico oxidado o con los pines doblados. Y por último, un fallo en el cableado que no le deja llegar la electricidad que necesita para hacer su trabajo. Bien, tenemos la lista de sospechosos. Ahora toca interrogarlos uno a uno. Aquí es donde un buen diagnóstico nos va a ahorrar tiempo y dinero. Así que vamos a ver cómo se hace paso por paso. Siempre se empieza por lo más fácil y evidente. Lo primerísimo es echar un vistazo al conector eléctrico del inyector. Parece mentira, pero muchas veces el problema es algo tan simple como un poco de óxido o un pin que está doblado. Por cierto, un buen consejo: si se desconecta para limpiar, al volver a ponerlo, un poquito de grasa dieléctrica le viene de perlas para protegerlo de la humedad y que no vuelva a pasar. Y ahora, un truco de la vieja escuela que funciona de maravilla. Con el motor al ralentí, se coge un destornillador largo, se apoya el mango en la oreja y la punta metálica en el cuerpo del inyector. Si se oye un tic, tic, tic constante, es que el inyector está vivo, está abriendo y cerrando. Si hay silencio absoluto, mala señal. ¿Significa que no está haciendo nada? Ok, el inyector no hace ruido. El siguiente paso lógico es ver si le llega electricidad. Para eso, multímetro en mano. Se mide el voltaje en el cable que le da corriente al inyector. Debería dar una lectura igual al voltaje de la batería, unos 12 voltios más o menos. Si el multímetro marca 0, entonces el problema no es el inyector en sí. Hay que buscar más atrás, probablemente en el cableado o en algún relé. Vale, recapitulemos. El inyector tiene corriente y hemos oído que hace clic, o sea, eléctricamente y mecánicamente parece que funciona. Si aún así sigue saliendo el fallo P0293, la cosa se pone interesante. Ahora todo apunta a que el problema está dentro del inyector. Probablemente está atascado por dentro con porquería del combustible. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico más o menos claro, toca hablar de soluciones. Y aquí, tan importante como saber qué hacer, es saber qué no hacer para no tirar el dinero. A ver, el error de novato, el que más se comete, es ir de cabeza a cambiar el inyector. Error. ¿De qué sirve un inyector nuevo si el problema es un cable cortado? De nada. Por eso, el camino inteligente es seguir el método. Primero, mirar. Segundo, medir la electricidad. Y solo como último recurso, cuando todo lo demás está descartado, se piensa en que la pieza esté mal. Entonces, ¿cuáles son las soluciones efectivas? Pues por orden de lo más sencillo a lo más complejo. Primero,
Intentar limpiar el inyector con un kit específico. A veces con eso basta. Si el fallo era eléctrico, pues reparar ese conector o ese cable dañado. Y ya como ultimísima opción, cambiar el inyector. Y una cosa crucial, una vez arreglado todo, hay que conectar la máquina de diagnosis y borrar el código de avería de la centralita. Y llegamos a la parte final, el veredicto. Y la pregunta es, ¿qué pasa si se decide ignorar esta lucecita y seguir como si nada? Pues que las consecuencias pueden ser mucho más serias de lo que uno se imagina. Vamos a ser muy claros con esto. El código P0293 no es una recomendación, es una bandera roja, es una advertencia seria. Un motor es un mecanismo de precisión y si uno de sus cilindros no trabaja, todo el conjunto se desequilibra. Y ese desequilibrio mantenido en el tiempo es la receta perfecta para un desgaste prematuro y averías gordas. Y cuando digo averías gordas me refiero a esto. Se pueden llevar a dañar pistones, válvulas y eso sí que es una reparación de las que duelen. Además, todo ese combustible que el cilindro no quema acaba en el escape y eso puede literalmente fundir el catalizador, otra pieza carísima. Y ya no hablemos de la seguridad. Un coche que no responde cuando se necesita acelerar es un peligro. En resumen, la idea clave es esta. El código P0293 es una llamada de atención urgente sobre un problema de combustible en un cilindro. No es algo que se pueda dejar para más adelante. Atajarlo a tiempo no es solo cuestión de ahorrarse un dineral en futuras reparaciones, es fundamental para la salud del motor y sobre todo para la seguridad en la carretera. Y para terminar, ahí queda una reflexión. De todo lo que hemos hablado, de todos los pasos, ¿cuál es esa primera comprobación, la más fácil de todas, con la que se puede empezar a tirar del hilo de este misterio? A veces nos recuerda que la solución a un problema complejo puede empezar con el gesto más simple.